Bien, amigos televidentes, nos complace recibir esta mañana al periodista estadounidense Ben Norton, quien trabaja en el sitio web Grayson y es investigador y ha publicado recientemente un trabajo muy completo, gracias Ben por estar con nosotros, un trabajo muy completo sobre el financiamiento de los Estados Unidos al aparato mediático opositor en Nicaragua, ¿verdad? Y está publicado en varios sitios, está colgado en el 19, lo pueden encontrar también en la página de La Primerísima, que ahí fue donde lo leí la primera vez. Y me decía Ben que tienes más de un año de residir en Nicaragua y desde acá usted se ocupa de la parte de Latinoamérica, ¿no? Para este sitio, ¿así es? Exactamente, sí. Y hemos publicado informes en Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, aquí en Nicaragua, sí. Y también se ocupan de otras regiones del mundo, ¿no? Con el periodista Ben Exactamente. Blumenthal, Sí, Max entonces Blumenthal, sí. yo trabajo con el compañero Max Blumenthal, que él ha venido a Nicaragua para hacer reportaje también, y él ha publicado reportajes desde Palestina, desde Siria, el Medio Oriente, Rusia. Sí, entonces tratamos de, nuestro medio es verdadero, es independiente, ¿no? Y la verdad es que somos periodistas y también somos antiimperialistas, y para nosotros es muy importante mostrar la verdad del imperialismo y el daño que hace a través del mundo, no solo aquí en Latinoamérica, sino en Asia, en el Medio Oriente, en muchas partes del mundo. Vamos al plano personal. ¿Le ha traído problemas eso a usted Sí, pues en su país? sí, en el aeropuerto a veces me interrogan y me hacen mil preguntas, como si yo fuera criminal o algo, aunque soy periodista independiente. Además, de hecho, incluso han arrestado a Max Blumenthal. Fue arrestado en su casa por, o sea, fue un caso ridículo. Y de hecho, había golpistas venezolanas que estaban involucrados porque en 2019, después del fracaso del intento de golpe aquí, Estados Unidos intentó algo muy parecido en Venezuela contra el gobierno chavista ahí. Y en 2019, en Washington, Max Blumenthal vive en Washington, un grupo de venezolanos trató de atacar la embajada de Venezuela ahí, y había un escándalo, y son mentirosos y decían que Max Blumenthal atacó a una mujer venezolana, y fue una mentira, pero el gobierno de Estados Unidos ya tenemos los documentos que muestran que el gobierno de Estados Unidos de Washington estaba colaborando con los golpistas venezolanos para decir las mentiras contra él, y todavía tenemos el papel para el juicio absurdo, y no lo lograron, pero dice Estados Unidos contra Max Blumenthal. Es un símbolo o sea, Estados Unidos dice que vamos a apoyar el periodismo independiente en Nicaragua, supuestamente, y en otros países, mientras están atacando, como reprimiendo a los periodistas independientes en Estados Unidos. Esa palabrita aquí en Nicaragua tiene otra connotación, a jugar por el reportaje que usted ha hecho y lo que sabemos todos, ¿verdad? Tiene una connotación diferente, ustedes como periodistas independientes, y aquí le llaman erróneamente periodistas independientes a toda esta gente que usted ha mostrado ahí. Han lanzado alrededor de millones de dólares que han venido directamente a nuestro país para injerencismo político y crear un estado de opinión favorable a intereses de Estados Unidos y de la gente, ¿verdad?, que le sirve aquí a lo interno del país. Usted dice, Estados Unidos ha financiado este aparato mediático. Explíquenos un poco. Sí, pues no se puede decir, una persona no puede decir que es periodista independiente si recibe dinero de un gobierno, y no solo un poquito de dinero, sino millones de dólares. Estamos hablando de una red de propaganda que fue cultivada, entrenada y financiada por Estados Unidos durante más de una década. Entonces, cuando el Frente Sandinista volvió al poder en 2007, Estados Unidos inició una campaña sucia a través de varios organismos, pero el organismo más importante se llama la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID. Y USAID ha mandado entre 2010 y hoy en día, en la última década, USAID ha mandado más de 10 millones de dólares solo
para los medios opositores golpistas. Claro. No solo son opositores, son golpistas. Estamos hablando de los medios como 100% Noticias, la prensa confidencial. Todos esos medios son financiados por Estados Unidos y, como yo muestro en la investigación, no solo es un problema de financiamiento. Estamos hablando de 100% Noticias. Durante el intento de golpe, pidió una invasión militar por parte de Estados Unidos. O sea, Miguel Mora, tenemos una entrevista con él en la que él dice, queremos que el ejército de Estados Unidos venga y que agarre al presidente Ortega y que lo saque del país. Entonces, está hablando de un golpe de Estado y una invasión militar por parte de un gobierno extranjero. Eso no es periodismo. No se puede decir que eso es periodismo. Además, tenemos muchos videos de comentaristas en 100% Noticias llamando a la violencia, llamando a la gente que vaya al Carmen para asesinar al presidente. Eso no es periodismo, pero es financiado por Estados Unidos. Y Estados Unidos habla mucho de la idea, vamos a apoyar la democracia, los derechos humanos. Eso no son derechos humanos. De hecho, están llamando a la gente, a las golpistas, para violar los derechos humanos. Ahora, hay un dato que me interesó y es el detrimento del dinero que llegaba para otros fines que no eran la propaganda, fueron literalmente, fueron desapareciendo, se disminuyó. Decirlo que este mismo organismo, con otro gobierno, brindaba para infraestructuras y otros proyectos, fueron desapareciendo y se fueron metiendo más a esta fundación, que es el instrumento por autonomacia que está en el centro del asunto, ¿no? La Fundación Chamorro. Es decir, todos los recursos fueron metidos ahí, ¿verdad? Y ya dejaron de fluir recursos para otros proyectos que sí son realmente, que podrían considerarse una cooperación. Pero no, se centraron directamente en esto, ¿no? Y fueron preparando, como usted lo dice, cultivándolo. Y es así que muchos dejaron de trabajar en medios de comunicación para ir a fundar su propio sitio web con mucho dinero. Otros han confesado que inclusive pagaban los alquileres en edificios muy costosos con este dinero. Es decir, una danza de millones para crear todo un aparataje alrededor de esta fundación. Exactamente, sí. Y hay un patrón muy claro, en particular en Latinoamérica. Cuando hay un gobierno de izquierda, inmediatamente USAID y hay otros órganos como la ANED, la Fundación Nacional para la Democracia, el NDI, el IRI, todas son fachadas de la CIA. Todos esos organismos son fachadas de la CIA. Pero cuando hay un gobierno de izquierda, en Nicaragua o en Ecuador con Rafael Correa, o en Bolivia con Evo Morales, de repente USAID empieza el financiamiento para los medios opositores, para las llamadas ONGs opositores. Y hemos visto aquí en Nicaragua que con el último gobierno neoliberal de Bolaños en 2006, solo en ese año USAID gastó más de 250 millones de dólares para financiar el gobierno neoliberal, porque en ese momento hubo una ola progresista a través de Latinoamérica y el gobierno de Estados Unidos no quería que el Frente Sandinista volviera al poder en 2006 en las elecciones. Y inmediatamente después, cuando el Frente volvió, USAID empezó a financiar los medios, las ONGs. Entonces sí, Estados Unidos dice que este dinero es para el desarrollo internacional, pero no, es para financiar grupos neoliberales que van a servir los intereses no solo del gobierno de Estados Unidos, sino las empresas, las grandes empresas de Estados Unidos, para servir los intereses de la minería, del sector de petróleo y todo, o sea, para robar los recursos de países como en Bolivia, como el litio, o en Perú como el cobre, y Chile como el con el cobre ahí. Entonces, aquí el cuento es muy parecido y en el centro de esta red de propaganda mediática es la Fundación Chamorro. Entonces, entre 2014 y hoy en día, la Fundación Chamorro ha recibido más de $7 millones de USAID
solo la Fundación Chamorro. No estamos hablando de los demás programas, porque hay varios programas. USAID tiene un programa para financiar y entrenar a las ONGs, para la sociedad civil y otros programas, pero solo para los medios. Estamos hablando de más de $10 millones durante la última década, y de estos $10 millones, la Fundación Chamorro ha recibido más de 7 millones. Claro. Y todos tienen un patrón. Todos son opositores a los que financian, ¿no? Sí, Es todos. decir, todos son opositores. Todos. Yo podría decir, hombre, ¿por qué no le dieron reales a Marcio Vargas? Que es cineasta, satirista. A Patrán le dijeron, no, usted no aplica, usted no es opositor. ¿Verdad? No lo consideraron opositor. Entonces, hay un patrón y algo en común. Todos hacen política contraria al gobierno y sabían que para eso era la plata, ¿no? Aquí nadie puede alegar que yo no sabía, a nadie le dicen vas a ser imparcial, objetivo, no, vas a atacar al gobierno. Tal vez no esté en el papel, pero ya sabes que ese dinero que te están dando es a cambio de que vos metiste tu conciencia y vas a atacar al gobierno, ¿no? Va a atacar al gobierno y promover políticas derechistas, o sea, privatización, políticas neoliberales, alianzas con la derecha de Latinoamérica. Entonces, mucha propaganda contra Venezuela, contra Cuba. Sí, hay un patrón muy claro, y en todos los países de Latinoamérica con gobiernos de la izquierda. Entonces, en Ecuador, USAID estaba financiando los grupos derechistas para organizar en contra del gobierno de Correa. En Venezuela, contra el gobierno chavista. Es el mismo patrón en todos los países. Y aquí es un ejemplo muy claro de cómo estas fuerzas son extremistas. Estados Unidos dice que está apoyando los derechos humanos y la democracia. No, pero estos son grupos antidemocráticos y grupos violentos. Entonces, no solo es una cuestión de ser opositor, es una cuestión de ser violento, de ser golpista. Se puede ser opositor, pero Estados Unidos no está financiando a los opositores moderados, está financiando a los opositores extremistas. Y no solo aquí en Nicaragua, sino en Venezuela. El presidente Maduro siempre lo dice, se puede ser opositor, pero necesitamos diálogo, necesitamos un proceso de paz y reconciliación. Pero no, Estados Unidos está financiando a los golpistas extremistas en Nicaragua, en Venezuela, en muchos países. Ahora, mire, ¿esto se podría hacer en Estados Unidos, otro gobierno? No, nunca. Y para mí es una farsa, porque Estados Unidos siempre dice, sin prueba, siempre dice, Rusia se está metiendo en nuestra política interna. No hay, de hecho, las únicas llamadas pruebas que han mostrado en Estados Unidos es que supuestamente una empresa rusa vinculada al gobierno publicó memes en Facebook, publicaciones en contra de Hillary Clinton. Y Estados Unidos dice que eso es como un ataque, como el ataque en Pearl Harbor por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si Rusia publicando memes en Facebook es un ataque como una guerra, ¿qué es lo que Estados Unidos hace aquí? Es como una bomba nuclear, ¿no? Claro. Es absurdo. Entonces, para mí, como norteamericano, con tanta propaganda contra Rusia, contra China, la hipocresía no se puede imaginarlo, es increíble. Es el doble rasero, ¿no? Yo te lo hago, pero aquí nadie me lo hace, ¿no? Y los contribuyentes de Estados Unidos saben en qué se gasta este dinero. No hay mucha gente, porque la verdad es que toda esta información es pública y quiero hacer hincapié. Toda esta información es público. Necesito enfatizar esto porque a veces los opositores me atacan y dicen que es propaganda, no es verdad. No, es información pública y de hecho la verdad es que es muy probable que hay más dinero bajo la mesa, ¿no? Es muy probable porque sabemos que estos organismos solo son los organismos que trabajan como en el aire libre, ¿no? Todavía hay la CIA, hay las operaciones negras, las operaciones oscuras, y se puede ir a la página web de USAID. Y es un poco difícil. O sea, yo soy periodista de investigación, yo he pasado mucho tiempo, yo entiendo cómo el sistema funciona, ¿no? Y entiendo cómo buscar la información, pero sí, al fin y al cabo se puede buscar toda esta información en su página web y en sus informes internos,
pero la verdad es que en los medios de Estados Unidos nunca hablan de esto, nunca. Y la verdad es que hay mucha gente que creo que le gustaría saber qué está pasando porque son sus impuestos, ¿no? Claro. Tenemos que pagar impuestos y no queremos que nuestros impuestos financien golpes de Estado. No, queremos salud, como aquí. Aquí los nicaragüenses, en un país muy humilde, muy pequeño, los nicaragüenses tienen salud gratis, tienen educación, tienen programas sociales. De hecho, nosotros los norteamericanos, en un país tan rico que gasta miles de millones de dólares para hacer guerras a través del mundo, no tenemos salud. La salud ahí es horrible. No tenemos educación. De hecho, la educación es carísima. Entonces, no queremos que el gobierno use nuestros impuestos para financiar esos programas golpistas. No, es absurdo. Pero la verdad es que el gobierno de Estados Unidos no nos representa, ¿no? Es un gobierno bastante autoritario. Y para mí, hablando de la hipocresía, los medios de Estados Unidos y los medios opositores aquí dicen que el gobierno aquí, que fue elegido democráticamente, supuestamente es una dictadura. Pero la verdad es que, como vimos en el año pasado, con las protestas contra la brutalidad policial, y cada año en Estados Unidos la policía mata a más de 1,000 norteamericanos, en particular la gente pobre, la gente negra, la gente humilde. Y los medios ahí no dicen que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno autoritario, pero yo diría que el gobierno de Estados Unidos es más autoritario que el gobierno nicaragüense. Usted hizo las comparaciones de lo que llamaba Estados Unidos, ¿verdad? Que Pearl Harbor y todo lo demás. Y le llamaron insurrección a una tardecita que fueron ahí al Capitolio. Una tardecita y le llamaron insurrección. ¿Y aquí qué fue? ¿Qué sería para los gringos? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que provocaron con ese dinero. Imagínese usted, 22 policías asesinados a balazos. ¿Ah? Y allá dice insurrección. Aquí no. Sí, aquí no fue. Aquí fue protesta popular pacífica. Exactamente. Hay 22 muertos policías. Y no hablan nunca. De los sandinistas, no solo asesinados, sino torturados. Claro. Hay videos de tortura. Es algo sádico, es algo, no puedo imaginarlo. Y otra cosa, usted mencionó las protestas en el Capitolio. Estados Unidos trata de echar la culpa a Rusia por esas protestas, diciendo que supuestamente el Kremlin estaba involucrado, Moscú estaba apoyando a esos manifestantes y dice que fue un intento de golpe de Estado. Si eso fue un intento de golpe de Estado, aquí fue una guerra. Estamos hablando de cientos de personas asesinadas y en los medios de Estados Unidos siempre dice que no, el gobierno sandinista, el llamado régimen sandinista, tiene la culpa por todas las muertes. No mencionan que había... Yo he hecho entrevistas con sandinistas. Hice una entrevista y con los opositores también, no solo con claro, sandinistas, pero yo hice una entrevista con un militante sandinista en Jinotepe. Su hermano fue torturado y asesinado. Y después su padre fue torturado y asesinado. Y después los golpistas, porque no son opositores, son golpistas, después pusieron los cuerpos de su familia, de sus familiares, en la basura, en el basurero, después de quemarlos, Eso no son protestas. Y siempre decimos a nuestros compatriotas, a los demás norteamericanos, siempre les decimos, no son protestas, es un intento de golpe, como aquí, como en Venezuela. Dicen lo mismo en Venezuela, que las llamadas guarimbas ahí, como los tranques, no eran violentas, no eran pacíficas. Dicen que no eran violentas, eran muy violentas. Las guarimbas ahí hicieron lo mismo. Usaron tácticas como torturaron a los chavistas. De hecho, hay video y usan fuego, incendios, para incendiar a los chavistas en vivo, para quemar a los chavistas en vivo. Entonces, estamos hablando de tácticas de terrorismo y me da mucha rabia. Siempre en esas entrevistas me da mucha rabia hablar de esto porque Estados Unidos dice con su marketing, con su propaganda, que es un país democrático, pero no creo que muchos
mucha gente en Estados Unidos no sabe qué está pasando realmente en países como Nicaragua, pero creo que si supiera, no apoyaría lo que está pasando, porque no quiere más violencia, no quiere más conflicto, quiere paz, diálogo y diplomacia. Mencionó Venezuela usted. El patrón es el mismo. Cuando mirábamos los videos que los terroristas subían aquí y mirábamos lo que había ocurrido en Venezuela, los patrones eran idénticos. Y a eso es lo que apostaba este dinero. Sí. A ese mismo patrón, al lograr esas mismas conductas sádicas, terroristas, terriblemente inhumanas. Aquí no habíamos visto nunca a una persona quemada. No habíamos visto esa manera de torturar a la gente, desnudándola, golpeándola, haciéndola correr desnuda, pintándola. Y eso lo habíamos visto ya en Venezuela. O sea, idéntico. O sea, es una copia al carbón, como diríamos en Nicaragua, ¿no? Exactamente. Y no pueden alegar inocencia. Eso es lo que querían sembrar. Sí, Para el dinero servía para eso, ¿no? esas son las tácticas. En 2018 intentaron aquí con el intento de golpe y fracasó. Y el año después intentaron en Venezuela, en 2019. Y además estamos hablando de las tácticas de terrorismo, de tortura y un intento, una invasión el año pasado, la llamada Operación Gideón. O sea, un grupo de sicarios, de mercenarios entrenados por Estados Unidos invadieron a Venezuela y no lo lograron porque de hecho un grupo humilde de pescadores los vieron a los mercenarios y hablaron con la policía y con el ejército bolivariano ahí en Venezuela y llegaron y arrestaron a los mercenarios querían matar al presidente Maduro. Fue una invasión y sabemos hoy en día que el jefe de esa invasión era Leopoldo López. Leopoldo López, que ahora vive en España con el apoyo del gobierno de España, que también, no solo estamos hablando del gobierno de Estados Unidos aquí en Nicaragua, sabemos, por ejemplo, que la Fundación Chamorro es financiada también por el gobierno de España, que ahora está apoyando a Leopoldo López después de organizar una invasión extranjera de su propio país. Si eso no es servir patria, ¿qué es? Para mí es increíble porque en Estados Unidos, cuando un periodista critica al gobierno o critica a la CIA o el ejército, dice que ese periodista está trabajando supuestamente con Rusia, dicen sin pruebas, es absurdo, dicen sin pruebas que nosotros tenemos vínculos a Rusia, somos completamente independientes porque para ellos no pueden imaginar que un periodista sea verdaderamente independiente, porque cuando dicen, aquí en Nicaragua dicen periodistas independientes, de hecho están trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Entonces dicen sin pruebas que estamos trabajando con Rusia. Es absurdo, es propaganda, mientras están financiando invasiones por parte de gobiernos extranjeros. Para mí la hipocresía no es algo, no se puede imaginar el nivel de la hipocresía y del cinismo. Porque otra cosa en mi informe en cuanto a Nicaragua muestra que mientras Estados Unidos a través de USAID está financiando a esos grupos golpistas, al mismo tiempo dice que está financiando a las llamadas ONGs para apoyar a las mujeres y para apoyar a la comunidad LGBT y para apoyar a la comunidad indígena. Y para mí eso es como como un ejemplo muy claro del cinismo, que Estados Unidos dice que quiere apoyar los derechos humanos y los grupos explotando temas muy sensibles como la violencia contra las mujeres. Es un tema muy sensible, pero al mismo tiempo Estados Unidos dice en su marketing que en Nicaragua estamos apoyando a las mujeres que son víctimas de la violencia, mientras está financiando a los golpistas. O sea, están explotando estos temas tan sensibles y para mí es una trampa para el pueblo de Nicaragua y es un insulto al pueblo nicaragüense. Permítame una pausa, ya regresamos, ya volvemos. Continuamos, amigos televidentes, con el periodista Ben Norton,
y estadounidense, ¿no? Periodista estadounidense. Hay también un dato importante ahí. En esta danza de millones, el organismo que distribuye y compra a estos periodistas, y a estos medios, los financia, se queda con una comisión, Ben, ¿no? Y no es 4 pesos. No, estamos hablando de mucho dinero, millones de dólares. En el centro de esta red mediática de propaganda es la Fundación Chamorro, ¿no? Sabemos de los documentos publicados por USAID. No hay mucha información y la que hay mucha información que está redactada porque el gobierno de Estados Unidos, en particular después del fracaso del golpe, no quiere que la gente sepa qué está pasando realmente. Pero de los documentos que tenemos, podemos decir que la Fundación Chamorro firmó un contrato con la USAID en 2013 para un programa que se llama el MSP, para fortalecer los medios de comunicación. Todos son medios de la derecha, ¿no? Claro. Y ese contrato es para casi 10 millones de dólares. Exactamente es 9.4 millones de dólares. Y la Fundación Chamorro, entonces, durante 10 años, recibe $1 millón cada año por parte de USAID y distribuye ese dinero a varios medios. Pero la fundación de Violeta Barrios de Chamorro, ¿quién es la directora? Es la Cristiana Chamorro, ¿no? Y hay muchos ejemplos de corrupción abierta, ¿no? Por ejemplo, ella es la directora de la Fundación Chamorro, entonces ella recibe un salario muy grande, ¿no? Por ser la directora de esta fundación. Además, ella financia con el dinero recibido por parte de las USAID, ella financia la prensa y Cristiana Chamorro es la vicepresidenta de la prensa. Entonces, ella negocio. Se está pagando a sí misma, ¿no? Entonces, tiene el salario de la Fundación Chamorro, tiene el salario de la prensa, tiene el salario de otros programas, como por ejemplo, ella fue la directora de un programa que se llama Voces Vitales Nicaragua, que también es financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, ella tiene varios salarios pagados por Estados Unidos. Además, mencioné que hay gobiernos de Europa, gobiernos de la Unión Europea, miembros de Estados que financian a la Fundación Chamorro, como España. Y entonces yo mencioné que hay ejemplos de corrupción muy abierta. Mencioné este ejemplo, Cristiana Chamorro se está pagando a sí misma. Además, hay otro ejemplo. Cuando la Asamblea Nacional en el año pasado, en el octubre de 2020, la Asamblea aprobó la ley de agentes extranjeros, ¿no? Y los opositores aquí dicen que esta ley es como autoritaria, pero esta ley se basa exactamente en una ley de su propio patrón, Estados Unidos. Por 83 años, Estados Unidos ha tenido una ley de agentes extranjeros y es muy parecida. Entonces, en protesta, cuando la Asamblea Nacional aprobó esa ley en octubre, la Fundación Chamorro dijo en respuesta que voluntariamente vamos a cerrar nuestras operaciones en Nicaragua. Y cerró la página web, dijo que cerraron las operaciones, pero en el año pasado, solo en el año pasado, USAID le dio 1.3 millones de dólares a la Fundación Chamorro y en este año USAID le dio casi 500 miles de dólares. Además, en el año pasado, el gobierno de España le dio más de $1 millón. Entonces estamos hablando de casi 3 millones de dólares entre el año pasado y este año. Pero la Fundación Chamorro dijo que suspendieron sus operaciones aquí en Nicaragua. Entonces, ¿a dónde fue ese dinero? Y si cerraron las cuentas bancarias de la Fundación, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Fue en las cuentas personales de Cristiana, de Carlos Fernando Chamorro? ¿Qué pasó? Y si ellos cerraron las cuentas bancarias de la fundación y si enviaron el dinero a sus cuentas personales, ¿eso no es lavado de dinero? Pues hay muchas cuestiones, hay serias cuestiones, hay serias preguntas y la verdad es que no quieren responder. Sí, y una cosa es los salarios y comisiones y otra cosa es
la participación de la Fundación Chamorro también en cada proyecto, con cada periodista y cuánto le quitaba. Tengo información que aquí la ha, digamos, expresado el periodista Adolfo Pastrán. Él cuenta su experiencia que se acercó a la Fundación Chamorro tratando de ver si lograba ser financiado, ¿verdad?, para su medio, ¿verdad? Y hubo un proceso de consultas, de pláticas ahí, y se le explicó, una señora de la fundación le explicó que la plata que posiblemente le podrían dar, el 60% se quedaba en la fundación. Eso aquí lo ha expresado públicamente Adolfo Pastrán, y que solo el 40% se le entregaría. Después ya dijeron, mire, usted no aplica porque usted no es muy opositor y entonces usted es amigo de los dos y entonces usted ya no, pues. ¿Ve? Pero le avisaron que iba a ser el 60%. Habría que ver si toda esta gente que ha pasado por la fiscalía realmente le quitaron el 60%. Lo cierto es, y usted dígame si no es extraño, que aquí la inocencia no es a la brava. Pues yo soy inocente, pero nadie habla de la plata. En ningún momento ha hablado del dinero. Yo decía aquí que ellos tienen varios medios de comunicación que perfectamente podrían utilizar una conferencia de prensa y presentan los números. Esto lo hice, no me quedé con un centavo, ya. O publicar información en las redes. Información, sí, ¿qué pasó? En las redes sociales. Cristiana puede publicar todas las cifras en su cuenta de Twitter. Sí. No necesita la prensa, no necesita confidencial. Correcto. Desde las redes mismas, pues, podría hacerlo. Pues aquí está, pues. ¿Ya? Pues nadie habla de la plata. Todos dicen, yo cumplí, me dieron unos billetitos. Nadie habla del monto, nadie habla del dinerito. Nadie habla del dinero. Han evadido por completo hablar del dinero. Igual ocurre con esta organización 5, ¿no? Que también usted la menciona ahí, que recibe plata, ¿no? Sí, porque no solo son los medios de comunicación. Los chamorros tienen una red muy compleja de empresas fantasmas, de llamadas ONGs, y están recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, de España y el propio gobierno suizo. Y yo digo en la investigación que hay una ironía, ¿no? Porque ya hemos visto que los chamorros, en particular Carlos Fernando Chamorro, usan una estrategia estilo suizo, como la banca suiza, ¿no? Para crear muchas empresas fantasmas y muchas ONGs para mover todo este dinero que están recibiendo por todas partes, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que hay el Grupo 5. El Grupo 5 es financiado por el gobierno de Estados Unidos y el dueño, o sea, uno de los dueños, uno de los dirigentes es Carlos Fernando Chamorro. Además hay Sofía Montenegro y tenemos el documento filtrado de la USAID que con su nombre, de Sofía Montenegro, otra opositora, ¿no?, involucrada en el golpe de Estado. Y entonces ya sabemos, por ejemplo, que en el año pasado, cuando estaba en Costa Rica, Carlos Fernando ahora tiene otra llamada ONG en Costa Rica. Entonces, ¿cuántas organizaciones tiene? Solo él. ¿Cuántas empresas? Y para mí es increíble porque para mí hacer los impuestos en Estados Unidos, no tengo propiedad, no tengo empresas, no tengo ONGs. Para mí es muy complejo hacer los impuestos ahí. Si yo tuviera 10 empresas, 5 ONGs, dinero por muchos gobiernos, no puedo imaginar qué complejo, como tan complejo será hacer los impuestos. Pero ellos dicen, no tenemos problemas, ya hemos pagado todos los... No, pues como periodista, yo quiero ver, como periodista de investigación, quiero ver toda la información pública, porque dicen que no han hecho nada, pero yo puedo ver, solo como periodista extranjero, que hay muchas preguntas, muy serias preguntas. Y si eso sucediera en Estados Unidos, tendría muchos problemas con el llamado IRS, ¿no?, para pagar los impuestos. Tendrían muchos problemas. Ahora, todo esto, ¿verdad?, ha sido utilizado para la promoción del golpe de Estado. No se puede quedar solo en el ámbito de los medios de comunicación y la información. Como usted ha dicho, es para financiar grupos que actuaron de forma terrorista, causaron el terror, sembraron el terror en el país, quisieron secuestrarlo, ¿verdad? Nadie puede alegar
inocencia en esto, ¿no? Porque toditos están involucrados y sabían lo que hacían, ¿no? Has mencionado 2 ejemplos de algunos medios. Yo te puedo decir, a una noticia falsa fue lo que provocó que fueran a quemar la Radio Ya. ¿Eh? Una noticia falsa fue lo que provocó eso, con un medio que era financiado por Estados Unidos, a través de esta fundación. O sea, no pueden decir que no tienen responsabilidades, ¿no? Sí, y ya sabemos que los líderes del intento de golpe como Félix Maradiaga y los demás han sido cultivados por Estados Unidos durante años, muchos años. No solo es un proceso de financiar, es un proceso de cultivar. Es lo mismo con Juan Guaidó. ¿De dónde vino Juan Guaidó? Juan Guaidó fue como Estados Unidos lo escogió como, su nombre se parece a Barack Obama un poco y sí, viene de una familia, no viene de la familia como súper oligárquica como Leopoldo López, vamos a cultivarlo, vamos a entrenarlo, financiarlo y es el mismo proceso aquí. Estados Unidos escogió a gente como Félix Maradiaga hace una década. Tenemos videos de él, por ejemplo, hablando en conferencias de grupos empresarios de Estados Unidos y de otros países. Entonces es un proceso de cultivación durante años y es obvio que Estados Unidos está involucrado como no solo en financiar, sino en cultivar, entrenar, hacer todo. Eso es. Y ahí lo has dejado claro en tu investigación, lo has dejado claro. Y usted mencionó algo muy importante, el nombre Gene Sharp. Sí, correcto. Gene Sharp es como el jefe de la idea del golpe suave. Porque lo que pasó es que después de la Primera Guerra Fría, y decimos Primera Guerra Fría porque estamos en otra, Claro. Estados Unidos siempre dice que Rusia, China, todos los días, les echa la culpa por todo, pero durante la Primera Guerra Fría, Gene Sharp y la CIA y estos grupos, al final, cuando hubo la contrarrevolución, el golpe de Estado en la URSS y en los países socialistas en el este de Europa, crearon estos organismos como la llamada NED, la Fundación Nacional para la Democracia. Y la NED financió la campaña presidencial de Violeta Barrios de Chamorro, claro. y entrenó a sus asesores y todo eso. Y la NED financió a la Contra, la USAID financió la Contra. De hecho, funcionarios de Estados Unidos admitieron que la USAID usó llamados vuelos humanitarios con llamada ayuda humanitaria para financiar y mandar armas a la Contra. Pero sabemos también que cuando fundaron estos agentes del gobierno de Estados Unidos, cuando fundaron grupos como la NED, admitieron que están haciendo el trabajo de la CIA, pero la diferencia es que están haciendo el trabajo de la CIA abiertamente. El fundador de la NED... Fachaje de legalidad, ¿no? Exactamente. El fundador de la NED, él admitió, Alan Weinstein se llama, admitió cuando él fundó la NED, dijo, estamos haciendo el trabajo que la CIA hacía hace 25 años. Y él y la NED financia a los grupos de la oposición en Nicaragua también. Estábamos hablando de la USAID, porque la USAID ha enviado más decenas de millones de dólares durante la última década para financiar y cultivar la oposición nicaragüense. Pero además hay la NED. La NED ha mandado solo entre 2016 y 2019, en esos 3 años, antes y durante el golpe, la NED envió más de 4 millones de dólares a la oposición nicaragüense. Y es probable que estas solo son las cifras públicas. Quiero enfatizar esto, que es probable que hay más dinero, pero esto solo es el dinero en las cifras públicas. Claro, usted también lo advierte en el caso de los medios, ¿verdad? Puede haber otro dinero. Recordemos que durante la guerra de agresión también financiaron a la Contra, valiéndose hasta del narcotráfico, ¿se recuerda, no? Sí. Valiéndose hasta del narcotráfico. Es un hecho, hay documentos del gobierno de Estados Unidos que admiten que Estados Unidos, la CIA, usó el dinero del narcotráfico para financiar la Contra, y además sabemos que en la guerra en Vietnam y en la guerra contra los comunistas en Asia, Estados Unidos y la CIA usó el dinero de la heroína
Entonces, no solo es el dinero de la cocaína en Colombia, Estados Unidos tiene un papel muy importante en el narcotráfico mundial. Yo le agradezco, Ben, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, ha sido un placer. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.